Capítulo 1. El eco de 1000 metros de la luz de la mañana, filtrándose perezosamente por las ventanas del hospital de Konoha, tenía un color frío y culpable. Se deslizaba sobre las sábanas blancas y sobre el rostro magullado de Naruto, que yacía en un sueño inducido, un campeón exhausto al borde de un viaje. Sakura observaba las ligeras subidas y bajadas de su pecho. Su corazón latía con un ritmo dolorosamente familiar, el de la inutilidad. Hacía solo unas horas, había escuchado la conversación en voz baja y grave. Jiraiya, el legendario Sannin, se llevaría a Naruto para que lo entrenara, para que dominara el poder que lo hacía una fuerza de la naturaleza. Era un camino de 3 años, una promesa de crecimiento exponencial. Sasuke, por otro lado, ya estaba lejos, en manos de la serpiente Orochimaru. La idea era un veneno en el estómago de Sakura. La obsesión de Sasuke con el poder, el precio que estaba dispuesto a pagar por él. Era horrible, sí, pero era un camino. Un camino definido hacia la fuerza, custodiado por un Sannin, un criminal de élite. Y ella, Sakura Uno, la prodigio de la concentración de chakra, la aprendiz de la quinta Hokage, ¿dónde estaba? Salió del hospital y se hundió en el laberinto familiar de las calles de Konoha. Los gritos de los vendedores de ramen, el tintineo de las armas en la herrería, el murmullo de las familias. Todo era ruido, un cacofónico recordatorio de la vida que ella se sentía incapaz de proteger. Tenía la tutela de Tsunade-sama, sí, pero en la ecuación del equipo 7, se sentía como una variable estancada, un error de cálculo que el tiempo simplemente exageraría. 3 años. Ese era el plazo. 3 años para que Naruto regresara transformado. 3 años para que Sasuke emergiera como un arma de doble filo. ¿Y ella? ¿Sería relevante? ¿Sería digna de estar en ese equipo al final? La pregunta la golpeó con la fuerza de un golpe del monstruo de un 100 curaciones. La respuesta era un no rotundo. Ella era un lastre emocional. Se desvió hacia un callejón estrecho detrás de la academia, buscando sombra y silencio. Necesitaba que el mundo se detuviera para poder escuchar su propia mente. Solo, quiero un poco de paz, murmuró, su voz apenas un susurro rasgado. Necesito estar lejos, solo unos 1000 metros. Lejos del ruido, lejos de la urgencia, lejos de ser yo misma por un momento. Cerró los ojos, no por agotamiento, sino con una intensa focalización. Activó su control de chakra, no para sanar o golpear, sino para sellar el ruido externo. Concentró su conciencia en el punto de su frente, el Byakugan incipiente, intentando alcanzar una pureza de pensamiento que Tsunade nunca le había enseñado. Buscaba la distancia. Buscaba la nada. De repente, el ruido de la aldea fue reemplazado por un silencio absoluto, un vacío ensordecedor que se sentía más denso que cualquier sonido. Detrás de sus párpados cerrados, una luz de color rosa pálido, casi perlado, se encendió. No era el color vibrante de su cabello ni el tono curativo de su chakra médico, sino algo más primigenio y espectral. Sintió una presión inmensa en el centro de su ser, como si su propia estructura atómica se estuviera estirando. Y luego, la paz. Una paz tan absoluta y profunda que su mente se sintió limpia, como una pizarra borrada. Cuando abrió los ojos, la luz gris del callejón se había ido. Estaba parada sobre un suelo de hojarasca húmeda, rodeada por el bosque de la muerte. El aire no olía a especies de comida, sino musgo fermentado, tierra mojada y la débil, metálica fragancia de peligro acechando entre las sombras. Los árboles, de troncos gruesos y retorcidos, formaban una bóveda tan densa que el sol se filtraba solo en marches esporádicos, creando manchas de ámbar sobre la corteza. Sakura se llevó una mano temblorosa a la boca. ¿Cómo? El viaje era imposible, la distancia enorme, la transición, imperceptible. El miedo había sido reemplazado por una fría epifanía. Esto era un poder. Comenzó a moverse a través del denso follaje, tratando de determinar su ubicación para encontrar una salida. Sin embargo, a pesar de no haber corrido o luchado, una fatiga profunda e irracional comenzó a invadirla. Era un agotamiento que no se sentía muscular, sino medular, como si la esencia misma de su energía vital estuviera drenándose lentamente. Cada paso era una lucha contra una inercia invisible. ¿Qué demonios me pasa? Se preguntó, deteniéndose para apoyarse contra un tronco. Su control de chakra era impecable. Médicamente, no había razón para este colapso inminente. El silencio del bosque, que al principio había sido un alivio, ahora se sentía opresivo, cargado con el peso de una verdad que no entendía. Se dio cuenta de que, desde que había manifestado esa luz rosa, no solo se sentía vacía de ruido, sino también vacía de chakra. Vio su historia con el equipo 7 en una luz brutalmente honesta. No había matado, no, pero tampoco había ayudado cuando más se necesitaba. Era un estorbo que necesitaba ser protegido. Esto tiene que terminar, pensó, la voz resonando en el nuevo silencio que ahora amaba. Si quiero alcanzarles, debo tomar un camino que ni siquiera Tsunade-sama conoce. Pero ahora, el miedo al bosque y el agotamiento la superaban. Decidió que el cambio comenzaría mañana. Hoy, solo quería ir a casa. Quería la seguridad y la familiaridad de su puerta. Se concentró de nuevo, no con la técnica o la intención de un ninja, sino con la desesperación instintiva de una niña perdida. El deseo visceral de estar en su casa, segura, lejos de este lugar. El enfoque no era el chakra, sino el sentimiento de la pura, desesperada intención de estar en otro lugar. Justo delante de ella, el espacio se rasgó por segunda vez. Fue un desgarro silencioso de la realidad. Las hebras del aire se separaron, creando una elipse irregular, humillante y vibrante, de un color rosa fucsia profundo que parecía absorber toda la luz circundante. Era el color de un amanecer alienígena. Con el pragmatismo que solo Shock otorga, Sakura dio un paso a través del vórtice caliente. El retorno fue instantáneo. La luz rosada se extinguió detrás de ella con un SHH sibilante. Estaba parada frente a su propia puerta de entrada. El alivio fue una ola tan fuerte que la mareó, pero la alegría duró menos de un instante. Sintió un tirón agonizante final, como si cada gota de energía y cada reserva de chakra estuviera siendo succionada de su cuerpo. El acto de manifestación no había consumido solo su reserva, había agotado su propia fuerza vital. Las rodillas de Sakura se doblaron, su cuerpo se convirtió en un peso muerto y su impacto contra la puerta fue catastrófico. El golpe seco fue seguido por el sonido de la madera astillándose y rompiéndose. Y luego, la oscuridad total la engulló. No un desmayo gradual, sino un apagón absoluto del que no tenía conciencia. Unos segundos después, el chirrido repentino de la puerta de al lado y el grito ahogado de su madre al ver a su hija, inconsciente y desplomada sobre los restos de la entrada principal, rompieron el silencio de la calle. Sus padres se apresuraron a llevarla, una vez más, de vuelta al hospital de Konoha. Capítulo 2. Anatomía de un desgarro. La habitación del hospital, a diferencia de la de Naruto, estaba inundada de una luz estéril. Sakura yacía pálida en la cama, su respiración superficial y rítmica, una contradicción científica. Tsunade, la Hokage maestra de ninjutsu médico, estaba de pie a su lado, la frustración surcándole la frente con líneas tan profundas como los valles de un terreno inexplorado. Kakashi Hatake estaba reclinado contra la pared más alejada, con el único ojo visible cerrado, exudando una calma que solo intensificaba el silencio opresivo. Es imposible, Kakashi, si sea Tsunade, golpeando ligeramente el expediente de Sakura. Su voz era baja, pero cargada de la potencia de un trueno contenido. Su pulso es bajo, la actividad cerebral es regular y los órganos están perfectamente funcionales, sin traumatismos. Pero su red de chakra está vacía. No agotada, vacía.
como si alguien hubiera abierto una compuerta y drenado hasta la última gota de su energía vital en un instante. El Living Ninjutsu de Tsunade, que podía diagnosticar desde una fisura ósea hasta una alteración de chakra a nivel celular, no encontraba la vida. No había un orificio de succión, solo un vacío perfecto. Lokage se sentó al borde de la cama, sujetando el pulso de su alumna con una tensión casi dolorosa. Ni siquiera el jutsu de sellado de Orochimaru a la técnica del seguidor consume el chakra de esta manera. Esto es un drenaje de la propia esencia del cuerpo, la que sostiene la vida. Si no fuera por su robusta constitución, estaría muerta. Kakashi abrió su ojo lentamente, su mirada enfocada en el rostro inconsciente de Sakura. Dijiste que la puerta de su casa fue destruida por su impacto, Okage-sama. Eso requiere una fuerza física tremenda que no está respaldada por chakra en este momento. Es una anomalía física que solo un impulso emocional extremo podría haber catalizado. Se enderezó, adoptando una postura más formal. Su chakra siempre ha sido su activo más controlado, Okage-sama. Si ella deseara la paz mental y la distancia con la intensidad que solo un ninja médico puede convocar, podría su propia perfección de control haber forzado una ruptura en la continuidad, un escape de las fronteras conocidas. Tsunade se quedó en silencio, procesando la hipótesis con la mente analítica de una científica. Una ruptura en la continuidad. Eso eran meras leyendas, mitos contados en pergaminos arcaicos sobre los dioses del chakra y seres que podían saltar la realidad. La sola idea era ridícula, pero el vacío en el cuerpo de Sakura era una prueba elocuente de que algo que excedía el ninjutsu había ocurrido. Si tienes ese poder, Tsunade dijo con una seriedad mortal, es una bomba de tiempo. Un jutsu que consume tu propia vida como combustible. Debe permanecer en secreto. El consejo de ancianos la vería como un arma, o peor, como una amenaza inestable. Sakura estará bajo mi vigilancia personal y la mantendremos inconsciente, simulando una infección por estrés, hasta que podamos determinar qué demonios liberó. Lokage le dio a Kakashi una mirada significativa. Tu alumno está a punto de irse. Si tú también vas a seguir a Jiraiya, este incidente debe morir aquí. Kakashi asintió, su rostro cubierto por la máscara, ocultando la preocupación que ahora sentía por los dos miembros de su antiguo equipo, ambos ahora en caminos solitarios y peligrosos. Unas horas más tarde, Naruto Uzumaki, con la bufanda roja envuelta en el cuello y el pergamino de invocación sobre la espalda, se detuvo en la puerta del hospital. Había recibido la alta y Jiraiya lo esperaba a las puertas de Konoha. Antes de irse, se dirigió a la habitación de Sakura. La vio, tan quieta y frágil. La vendimia de sus padres había sido reparada y ella estaba en un estado de sueño profundo. No había visto a Kakashi o Tsunade allí, solo y silencio. Se acercó a su cama. Su rostro, generalmente cubierto de optimismo y idiotez, era ahora sombrío y reflexivo. Recordó su golpe en el Valle del Fin, su grito de impotencia. Sabía que al irse con Jiraiya la dejaría atrás, pero era un sacrificio necesario para traer a Sasuke de vuelta. Él no podía fallarle. Sakura, susurró, la palabra apenas audible. Lo siento. Prometo que cuando regrese, seré tan fuerte que nunca más tendrás que preocuparte. Te traeré a Sasuke, y te haré sentir orgullosa de ser nuestra compañera. Espérame. Dejó un pequeño pergamino de rana grabado con un jutsu de comunicación básica en la mesita de noche, un obsequio de Jiraiya, y se fue. El sol de la tarde proyectaba su sombra solitaria fuera de la aldea, dejando atrás a una amiga inconsciente y un Lokage preocupada. A cientos de metros de allí, en los campos de entrenamiento del clan Ikka, Hinata estaba de rodillas. No estaba meditando, sino sufriendo una extraña y dolorosa euforía. El incidente de Sakura. Aunque nadie más en el clan lo había notado, el Byakugan de Hinata, el más sensible a la compresión y la sutileza, había sido el único en reaccionar. Hinata activó su técnica ocular. Esta vez, fue diferente. El color perlado habitual de sus ojos se había intensificado y adoptado un tono celeste pálido, casi iridiscente, un azul frío que sugería la inmensidad del cielo éter. La transformación era dolorosa, como si una venda se hubiera retirado de su visión, dejándola hipersensible. Ya no era solo la red de chakra, era una percepción distorsionada de las distancias, una punzada de imposibilidad que le indicaba que las fronteras de la realidad habían sido tocadas. Este nuevo nivel de sensibilidad era abrumador la había dejado exhausta durante todo el día, pero a diferencia de Sakura, la sensación era de potencial y urgencia. Necesito a alguien que me enseñe a luchar contra esto. No con suavidad, sino con ferocidad. Encontró energía en el ojo privado, practicando su puño suave, con una precisión cruel sobre un muñeco de entrenamiento. Su rostro, siempre marcado por el resentimiento silencioso del sello maldito, era una máscara de enfoque. Neji-san, dijo Hinata, con una voz que había perdido su timidez habitual, sustituida por una urgencia forjada por la necesidad de poder. Neji se detuvo, sus ojos blancos y fríos se posaron en ella, una mezcla de desprecio por la debilidad de la rama principal y respeto forzado. Hinata-sama. Creí que estaría lamentándose por la partida de su admirador. Hinata ignoró el golpe. Se enderezó, y por primera vez, Neji vio una sombra de la fuerza de su linaje en sus ojos. Algo pasó en Konoha. Algo rompió la distancia. Lo sentí en mis ojos, Neji-san. La visión de mi Byakugan es diferente. Necesito entrenamiento. No el ceremonial de mi padre, sino el tuyo. El combate real, el que te ha hecho el más fuerte de nuestra generación. Neji resopló. ¿Y qué gano yo, Hinata-sama? La rama principal solo me da más cadenas. Hinata dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Te ofrezco un trato, Neji-san. Yo necesito la fuerza para dominar esta nueva visión. Tú necesitas libertad de ese sello. Señala el nudo de chakra en su frente, oculto bajo el vendaje. Mi Byakugan, ahora, ve patrones. No solo sellos superficiales, sino las grietas en el tejido de un Kinkutsu. Dame tu entrenamiento, tu experiencia brutal de combate, te ayudaré a destruir ese sello maldito. No a removerlo, sino a reconfigurarlo y devolverte la libertad. Una victoria para ambos. Ganar o ganar. El rostro de Neji, por primera vez en años, mostró una grieta de interés genuino. La perspectiva de la libertad, de no ser un esclavo marcado, valía cualquier riesgo. Y si esa chica, la torpe heredera, realmente había obtenido una percepción que superaba las limitaciones del clan, era el peón perfecto. Me parece un intercambio aceptable, Hinata-sama, dijo Neji, y el tono formal en su voz se sintió más como una promesa que como un saludo. Empecemos mañana. Sin clemencia. El camino a la evolución es doloroso. Capítulo 3. La carga de un recurso único. Sakura Tuna despertó en un silencio tan espeso que resultaba audible. No era el bullicio amortiguado de la sala común del hospital, sino la quietud absoluta de una suite médica privada, oculta en los niveles más profundos de la torre Hokage. La habitación era pequeña, las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura impregnados con sellos de silencio y supresión de chakra, y la única luz provenía de un suave resplandor esmeralda sobre su cabecera. Su cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si hubiera perdido peso. Lo primero que notó fue el peso vacío de su red de chakra. Era una sensación de flotación interna, de un pozo seco donde antes fluía un torrente constante de energía. Se incorporó con dificultad. A sus pies, sentada en un taburete tallado con paciencia, estaba Tsunade Senku, la quinta Hokage. No vestía su túnica de kage, sino un kimono de seda azul oscuro y un semblante que no era ni de regaño ni de alivio, sino de concentración científica pura. Ya era hora, mocosa, dijo Tsunade, sin moverse, su voz era un susurro denso que el sello de la habitación apenas permitía escuchar. Dormiste durante 2 días.
Tu cuerpo se las arregló para sobrevivir al drenaje energético más violento que he registrado en un humano vivo. Te alimentamos con transfusiones continuas de nutrientes y chakra de bajo nivel, solo para mantenerte con vida. Pero la red estaba como si nunca hubiera existido. Sakura sintió un escalofrío de culpa y miedo. Okage-sama, ¿qué me pasó? Yo solo quería paz. Despejar mi mente lejos del ruido. Tsunade alzó una mano para silenciarla. No me mientas. Sé que mientes cuando tus hombros se tensan y tu mirada se desvía a la izquierda. Dime, con lujo de detalle y sin omitir el sentimiento, ¿qué hiciste el día que Naruto y Sasuke partieron? La atmósfera en la sala se volvió opresiva, no por la amenaza, sino por la exigencia de la verdad. Sakura sintió su voz tensa por la recién descubierta y aterradora vulnerabilidad. Fui a la cama de Naruto. Me despedí sin que él me oyera. Me sentí inútil. Sentí que me quedaba atrás, que era un estorbo para el equipo 7. Caminé sin rumbo, el ruido de Konoha me asfixiaba, necesitaba estar sola, a kilómetros de distancia. Cerré los ojos y solo pensé, quiero paz, quiero estar a 1000 metros de aquí. Sakura hizo una pausa, reviviendo el terror. Luego, una luz. Un color rosa brillante, como el interior de un capullo. Y cuando abrí los ojos, solo había árboles. Estaba en el bosque de la muerte, lo reconocí. No entendí cómo llegué allí, pero estaba tan cansada, Okage-sama. Cada paso se sentía como nadar en alquitrán. Solo quería volver a casa. Pensé, quiero mi casa ahora, solo un paso y la luz regresó, y el portal estaba allí. Cuando lo crucé, caí. Recuerdo el golpe de la puerta, y luego, nada. Tsunade escuchó cada palabra, su expresión se suavizó al escuchar la confesión de la frustración de Sakura, pero se endureció al asimilar la mecánica del jutsu. Un deseo emocional extremo. Una intención. El chakra, al ser el producto de la energía física y mental, se manifestó como una solución a esa intención. No usaste sellos, no usaste palabras, usaste tu voluntad pura para distorsionar el espacio, resumió Tsunade. Okage se levantó y caminó hacia un panel de piedra pulida en la pared, presionando un punto que hizo que la pared se deslizara silenciosamente, revelando una sala de entrenamiento interior, no más grande que un salón de clases, pero con la tierra compacta de sellos de amortiguación en el techo. Es bueno que yo escogiera la sala médica privada que tengo. Este lugar está aislado del chakra sensorial de Konoha. Nadie sabrá que estamos aquí. Y esto es crucial, Sakura. Más crucial que cualquier entrenamiento que Naruto Sasuke puedan recibir, porque tu técnica no es solo una habilidad, es un recurso, y uno que cambia el juego. Tsunade caminó hacia el centro de la sala de entrenamiento, un cuadrado perfectamente limpio de 3 metros por lado. En la pared más alejada había una piedra de río, de una dureza conocida por los ninjas, del tamaño de un balón de fútbol americano. Mira aquí, Sakura, ordenó Tsunade, con la voz volviendo a su tono autoritario de Kage. Tu jutsu que lo decidí renombrar como portal. Tú lo ves como una forma de escape, de movimiento rápido. Yo, como Kage que ha visto la guerra y planeado batallas que decidieron el destino de la nación, veo otra cosa. Tsunade se acercó a la piedra y la golpeó suavemente con el dedo. El portal es un bisturí. No solo mueve cuerpos enteros, mueve partes de cuerpos enteros. Mueve el aire, mueve el terreno. Señala un punto en la esquina del cuadrado y luego la piedra y la pared opuesta. En tu segundo intento, la puerta de tu casa no fue solo impactada por ti, fue impactada por la frontera de tu portal. Tu chakra hizo que el espacio se doblegara a una distancia de menos de 2 metros, y esa distorsión tiene una fuerza de corte equivalente al choque de 2 placas tectónicas. Es una presión y una fricción que rompe la materia a nivel molecular, sin necesidad de fuerza física. Tsunade hizo una serie de sellos de mano, que se encendieron momentáneamente. Creó un sello de confinamiento simple alrededor de la piedra, solo para contener cualquier desastre. Luego, sacó un pequeño kunai oxidado y lo colocó en el suelo frente a Sakura. Quiero que intentes hacer un portal, pero no uno grande. Quiero que intentes el portal más pequeño que puedas imaginar. Tan pequeño como la punta de este kunai. Y que lo muevas 10 centímetros a la derecha. Sakura vaciló. Okage-sama, no creo poder. Me consumió todo el chakra, exacto. Tsunade interrumpió, golpeando el suelo con el pie, haciendo temblar los sellos. El error no fue el tamaño del portal, sino el tamaño de tu intención. Una intención desesperada y emocional y de una solución desesperada y masiva. Ahora tu intención será quirúrgica. Precisión. No quieres la paz del bosque, quieres mover un punto en el espacio. Usa el chakra que acabas de recuperar. No tienes mucho, así que sé precisa. Sakura cerró los ojos, el miedo y la frustración iniciales fueron reemplazados por el enfoque frío de la medicina. Se visualizó a sí misma como una aguja ultra fina, inyectando una dosis mínima de chakra. No pensó en viajar, pensó en geometría. El pequeño kunai tembló. No se generó luz rosa. En cambio, el aire alrededor de la punta del kunai se calentó, como si una lupa gigante lo hubiera enfocado. Hubo un diminuto y metálico clic, y el kunai se movió exactamente 10 centímetros a la derecha. Sakura abrió los ojos, su respiración apenas agitada. Solo un gasto mínimo de chakra, analizó Tsunade, sonriendo por primera vez, aunque su sonrisa tenía un matiz de terror. Has abierto un portal del bolsillo. Ahora, observa. Tsunade señaló la piedra de río. Repite la acción, Sakura. Pero esta vez, abre un portal del tamaño de tu puño en el lado derecho de la piedra y ciérralo inmediatamente, antes de que el chakra residual se estabilice. Sakura sintió, concentrándose. Visualizó un círculo perfecto en la superficie de la roca. En un estallido silencioso y rápido, apareció y desapareció la mota de luz rosada. Cuando la luz se disipó, la piedra permaneció intacta, hasta que, con un crujido seco, la mitad superior se deslizó suavemente hacia el suelo. La línea de corte era tan fina que parecía obra de un láser, no de una aguja. Tsunade recogió la mitad superior y la mostró a Sakura. ¿Ves? No la rompiste, la separaste. No la golpeaste, la transportaste a otra dimensión y la trajiste de vuelta con una línea de corte dimensional en el medio. Si eso fuera una persona, la habrías partido como una galleta, sin necesidad de fuerza. La precisión de tu bisturí médico, pero a escala espacial. Sakura se llevó una mano a la boca, la comprensión de lo que tenía en sus manos era abrumadora. Eso es horrible, Okage-sama. Tsunade se sentó frente a Sakura, adoptando la postura más seria que jamás había mostrado su alumna. No es horrible, Sakura. Es la realidad de un alma absoluta. Ahora entiende por qué el secreto es la única regla. Si alguien en el mundo ninja supiera que tienes una técnica de teletransportación instantánea y ofensiva, que no requiere de sellos manuales ni de un ojo especial para activarse con tu sola voluntad, te buscarían de forma más desesperada que a Naruto por el Kiryu Sasuke por su linaje Uchiha. ¿Por qué más que ellos? Preguntó Sakura, con la voz tensa. Porque eres el interruptor del tablero. Naruto y Sasuke son recursos ofensivos. Poder bruto. Pero tú, Sakura, eres una ventaja logística insuperable y un asesinato táctico infalible. Piensa en las trampas que podrías tener, Sakura. Transporte de armas. Podrías lanzar miles de kunai desde un arsenal secreto a un campo de batalla en medio segundo. Destrucción de defensas. Una barrera de tierra impenetrable. Abres un portal diminuto, tomas un metro cúbico de aire de un lugar nevado y lo regresas congelado instantáneamente en el medio de su fortaleza. Guerra de guerrillas. Lanzas una bomba de un portal, sales a 1000 kilómetros, la bomba sale del portal justo detrás del enemigo. Arma definitiva. La que me aterra. Tú misma lo dijiste. Mover montañas.
Teletransporte es un asteroide de 30 metros sobre un cuartel enemigo. No necesitan chakra, solo necesitan gravedad y masa. Eres una ninja de la precisión que ahora manipula el espacio. Eres la ninja con el potencial más peligroso de la historia actual. Literalmente, has superado las barreras de espacio. Eres el recurso ahora definitivo que Konoha tiene que proteger con su vida, o si hubiera una nueva guerra ninja perderemos la guerra antes de que empiece. Sakura se quedó en silencio, asimilando la magnitud de su existencia. Ya no era la aprendiz estancada. Era un elemento de poder tan grande que la obligaba a vivir en la sombra de su propia aldea. Por eso, el entrenamiento cambia, continuó Tsunade, su tono ahora es el de una estratega militar y una maestra. Ya no te enseñaré solo el ninjutsu médico, para sanar. Te enseñaré SMZM Saisei, creación de renacimiento, pero por una razón que va más allá de la inmortalidad en batalla. Tsunade reveló el pergamino del sello Byakugan, fuerza de un centenar, el rombo púrpura en su frente. Esta técnica, el sello del Jin, te permite almacenar cantidades masivas de chakra durante años y liberarlas a voluntad. Pero tiene una falla. Si activas el sello en batalla, la curación automática es incesante y el chakra se agota. Señaló Sakura. Tú eres diferente. Tienes un control tan bueno a tu corta edad. Si yo te enseño el sello Byakugan, tú no lo usarás para sanar. Lo usarás para acumular, para crear la reserva de emergencia que tu jutsu de portal exige. Debemos entrenar tu cuerpo para que sea un banco de chakra que pueda reponer instantáneamente la energía drenada por un viaje dimensional. Tu nuevo camino es este, Sakura. Acumulación continua. Usar el sello Byakugan para almacenar una reserva de chakra que supere en 10 veces tu capacidad actual. Control de precisión. Aprender a abrir portales de forma minúscula y controlada, como el kunai que moviste 10 centímetros, para evitar la hemorragia de chakra y la destrucción incontrolada. A partir de mañana, vivirás en esta suite. Serás mi ninja médico personal de élite de día, y de noche, serás el arma secreta de Konoha. Dejarás que tu sello del Jin acumule chakra, y yo te enseñaré a controlar el chakra a niveles que ni siquiera yo entendí que eran posibles. El entrenamiento será brutal, pero cada onza de chakra que acumules es tu seguro de vida. Tsunade se levantó, su mirada en Sakura era una mezcla de profundo orgullo y advertencia severa. Lo que te pasó fue un accidente, pero el poder que tienes es un regalo del destino. Ahora eres la Kunoichi de la precisión. No eres un estorbo. Eres la ventaja más grande que Konoha tiene. Solo recuérdalo. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que posees la capacidad de vaciar el espacio. Es la regla de oro, y la única que te mantendrá con vida y quién sabe si salen bien las cosas como las tengo planeada. Te puedo ascender a Chunin o a Chunin de soles de todos sigo siendo el Hokage y los Hokages tenemos nuestras ciertas libertades. Sakura sintió, su rostro ahora serio y decidido. El peso de un poder inmenso y la soledad de un secreto absoluto habían reemplazado la frustración de la joven Kunoichi. Ya no miraría a los demás. Ahora miraría el mundo como un tablero de ajedrez donde solo ella podía mover las fichas fuera de las reglas. Capítulo 4. El ojo iridiscente y la jaula fracturada. El lugar escogido por Neji para el entrenamiento estaba a más de 10 kilómetros de las murallas de Konoha. No era un campo de entrenamiento reglamentario, sino un cañón olvidado que serpenteaba hacia el río Naka, rodeado por paredes de roca basáltica negra y abrupta. La humedad de la niebla matinal se aferraba a la garganta del cañón, y el único sonido constante era el rugido distante del río, una banda sonora de implacable indiferencia. Era, irónicamente, la misma área aislada que Kakashi había utilizado vabiamente para forzar los límites de Sasuke Uchiha, un lugar donde la naturaleza era tan cruel como la instrucción. Neji estaba de pie en el centro de un claro fangoso, bajo el escaso y filtrado sol. Su postura era la de un monumento al Ken, rígida, letal y perfectamente centrada. Aquí estamos solos, Hinata-sama, dijo Neji, su voz era un tono plano y frío, resonando entre las rocas húmedas. Nadie del clan, ni siquiera tu padre, puede oírnos. Aquí no existe la rama principal y la rama secundaria. Solo existen el depredador y la presa. Si mueres aquí, Konoha solo lo registrará como un accidente. Hinata estaba a 40 metros, sus manos ya en la postura de combate de las 8 palmas. Vestía ropas de entrenamiento oscuras y reforzadas. El dolor de los golpes del día anterior aún le tiraba de los músculos, pero lo había aceptado como una nueva capa de la realidad. Encendió su Byakugan. El celeste iridiscente de sus ojos se encendió con un brillo sobrenatural. En el aire húmedo cargado de chakra, no solo veía las redes de energía de los árboles o el río, veía la estructura elemental de su entorno. Las rocas del cañón no eran masas sólidas, sino cúmulos de enlaces moleculares con puntos de fatiga y tensión. El aire no era vacío, sino una malla de partículas esperando ser desplazadas. Distancia absoluta, pensó Hinata, repitiendo la lección que había discernido por sí misma. La distancia es mi alma. ¿Entendido, Neji-san?, respondió a ella, y esta vez, el temple en su voz era una declaración de intenciones. Si sobrevive este día, usted estará más cerca de la libertad. El combate comenzó con una explosión de velocidad. Neji se movió a una velocidad que antes habría sido invisible para Hinata, pero ahora, el Byakugan Keshu le ofrecía una fracción de segundo de ventaja. Neji atacó con el Ken más básico, pero su velocidad, combinada con la inyección sutil de chakra en sus palmas, era un torrente. Cada golpe iba dirigido al pecho del abdomen de Hinata, buscando forzar su colapso físico, tal y como lo hacía su padre con la rama secundaria en sus castigos. Hinata, sin embargo, no esquivaba el retroceso. Se movía en ángulos de corte. Si Neji lanzaba un ataque diagonal, ella se movía al vértice geométrico del ataque, allí donde la inercia de Neji se reorientaba. No evitaba el contacto, sino que evitaba el impacto concentrado. Su chakra, aunque no era tan voluminoso, era tan preciso que se concentraba en puntos de microdesviación en la palma, redirigiendo el flujo de chakra ofensivo de energía a su alrededor en lugar de chocar de frente. Veo el desvío. El chakra es una ola. Si golpeo el punto donde la ola rompe, se fragmenta, analizó Hinata mientras un golpe raspaba su costado, dejándole una quemadura de chakra. El intercambio continuó durante 3 horas sin descanso. Neji no hablaba, solo atacaba. Hinata no defendía, solo desviaba y contraatacaba con golpes precisos al hombro o la muñeca de Neji, buscando los puntos de inflexión articular. Su objetivo no era el daño, sino la disrupción. La frustración de Neji crecía. Jamás había entrenado contra alguien que pudiera esquivar su Ken con tal eficiencia sin una habilidad superior. Demasiado lento, gritó Neji. Forzó a Hinata a una postura defensiva contra el tronco de un viejo roble, su chakra concentrándose peligrosamente en su palma derecha para un golpe que buscaba cerrar 10 Sengetsu a la vez. Hinata, agotada, vio el patrón de flujo de chakra de Neji. Era un círculo vicioso de perfección. Su chakra se movía como un motor perfectamente calibrado, sin fallas. Pero el Byakugan Keshu vio algo más. Vio el sello en su frente, esa intrusión oscura, pulsando ligeramente para liberar un chakra de reserva que Neji ni siquiera sabía que usaba para mantener su velocidad. El sello no lo controlaba pasivamente, lo alimentaba a un costo. Hinata se lanzó hacia un lado, usando la palma contra el tronco del roble para impulsarse en un giro. El golpe de Neji pulverizó el roble en astillas, dejando un cráter de polvo. Basta de juegos, Hinata-sama, exclamó Neji, girando. Si no puedes golpear, no eres nada. Fue en ese momento de furia pura que Neji lo decidió. Iba a usar su fuerza máxima para obligarla a rendirse o a morir. La promesa de la libertad valía el riesgo de la muerte. Neji se lanzó con un golpe lateral de su pierna, infundido con toda la potencia de su chakra. No era una patada de entrenamiento, era una ejecución. Hinata intentó ver la trayectoria, pero la velocidad era demasiado.
Sub-Byakugan apenas tuvo tiempo de registrar la estructura del golpe, un vector de fuerza pura, implacable. El impacto la lanzó por los aires. Hinata se estrelló con un sonido seco contra un pilar de roca natural que se alzaba en la parte trasera del cañón. El impacto sacudió la roca hasta sus cimientos. La tierra tembló. En lo alto del pilar, suspendida por siglos de erosión, se encontraba una laja de roca sedimentaria de casi 3 metros cuadrados. El golpe de Hinata había roto el equilibrio. La lija se inclinó, el sonido de las piedras rechinando indicaba una caída inminente. Neji se quedó inmóvil, observando. Esta era la prueba definitiva. Si la marca lo obligaba, se movería. En su mente, sintió el impulso. El deber de la rama secundaria es proteger a la rama principal. Movimiento forzado. Proteger. Pero el que debía alimentar la compulsión se sintió débil. El sello del pájaro caulado, que siempre había sido un grillete de hielo candente en su mente, se sintió como un metal que se estaba enfriando. Era una obligación moral, sí, pero el mecanismo de cohesión energética estaba fallando. Neji no sintió el impulso físico para saltar y salvarla. La marca no lo obligó. La elección era completamente suya. El sello está mudo, pensó Neji, la revelación lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Su respiración se detuvo. El impulso de ayudar era ahora puramente humano, no Kinjutsu. Neji, con su orgullo herido y su necesidad de libertad, reprimió ese impulso humano. Si ella es la clave de mi libertad, debe valer la pena. La lija de roca se desprendió con un grito pétreo, precipitándose hacia donde estaba Hinata, aún tambaleándose por el impacto del golpe de Neji. Hinata, su rostro cubierto de polvo y sangre del labio partido, encendió su Byakugan con una última y desesperada inyección de chakra. La lija no era una amenaza, era una matriz de vectores descendentes. El Byakugan Ketsu no le mostró la velocidad de la caída, sino los millones de trayectorias posibles que tenía. En menos de medio segundo, su mente analizó. El peso va a caer en el punto Y. Mi centro de gravedad está en el punto X. Necesito mover el tobillo derecho 1,5 grados hacia la izquierda y empujar con chakra en el punto de apoyo. En un movimiento que desafió su agotamiento, Hinata se impulsó hacia un lado, su cuerpo casi paralelo al suelo. La lija se estrelló donde había estado su cabeza, levantando una nube densa de polvo y grava que le envolvió. Cuando el polvo se disipó, Hinata estaba de pie, a solo 1 metro del nuevo cráter. Su respiración era superficial, sus manos temblaban, pero no por el miedo. Neji caminó hacia ella, sus pasos lentos y mesurados. Fue una patada de ejecución. Pude haberte matado. ¿Y esa roca? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sabías el punto de impacto exacto? Hinata apenas pudo alzar la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa de dolor triunfante, la de alguien que acaba de ganar una batalla eterna. Empecé a estudiar, respondió con voz ronca. No el movimiento de tus manos. El movimiento de la gravedad. La estructura del pilar. El Byakugan me muestra los patrones de fatiga estructural en la roca. No esquivé la roca. Esquivé su trayectoria terminal. Vi el punto de falla del espacio. Neji la miró, la furia se había ido, reemplazada por una concentración glacial. El poder de Hinata era real. Un poder que podía leer y manipular la verdad de la materia. Sigamos, ordenó Neji, sin una pizca de emoción. Veo que no estás muerta. Necesitamos al menos 100 más de esas lecturas. El entrenamiento continuó sin descanso hasta que el sol se hundió tras el cañón, tiñendo el cielo de naranjas sangrientos. Los sonidos del que resonaban en la roca, el gemido de Hinata se ahogaba con la fatiga, pero no se detenía. 100 asaltos, 200 caídas, 500 golpes esquivados por 1 milímetro. Hinata era un lienzo andante de moretones y raspaduras. El suelo lodoso estaba marcado por sus cuerpos y los círculos de sus giros desesperados. Cuando Neji finalmente levantó la mano, Hinata colapsó sobre el barro, su cuerpo temblando incontrolablemente. Su visión celeste se desvaneció, y el mundo volvió a su normalidad borrosa. El dolor era total, una sinfonía de músculos desgarrados y agotamiento energético. Su chakra, aunque no estaba vacío, estaba peligrosamente bajo. Neji se inclinó sobre ella. Estás destrozada. Peor de lo que estuviste en los exámenes Chunin. Pero, no te has rendido. Mañana a la misma hora, Hinata-sama. Y esta vez, sus ojos la miraron con frialdad prometedora, no seré compasivo. Está bien, Neji-san, susurró Hinata, con la voz apenas audible. Se sentó en el barro, y la sonrisa regresó a su rostro. Era una sonrisa cansada, pero genuina. Era la sonrisa de la satisfacción de la superación. Por primera vez en su vida, se había roto a sí misma para reconstruirse con una base más fuerte. Este dolor era progreso. Era el camino que, por fin, la llevaría a ser digna. Abrió el pequeño bolso de tela que llevaba. El contenido, 2 bolas de arroz y un poco de carne seca. Había omitido el almuerzo por el entrenamiento. Se obligó a comer lentamente, saboreando el agotamiento y la victoria parcial. No le importaba el hambre o el dolor. Sabía que un día, gracias a esta brutalidad, podría estar a la par de lo que debería ser un ninja. Neji observó a Hinata desde la cima del cañón. Se aseguró, sin que ella lo notara, de que abandonara el área y tomara la ruta más segura de regreso a Konoha. Su deber de la rama secundaria todavía existía en su corazón, incluso si el mecanismo de coerción se estaba debilitando. Una vez que Hinata estuvo fuera de la vista, Neji regresó a la casa del clan. Se dirigió directamente a su habitación y se plantó frente al espejo de bambú pulido. Su respiración se hizo lenta. Desató el nudo de su protector de frente, revelando el sello del pájaro caulado. Este sello, una cruz aquí compleja, siempre había sido una masa oscura e impenetrable en su piel. Era como un tatuaje de tinta muerta, un recordatorio constante de su esclavitud. Neji activó su Byakugan. Esta vez, la visión no fue solo de la red de chakra. Se enfocó con toda la potencia de su Ninjutsu en la marca de su frente. El sello maldito, esa prisión de Kinjutsu, no se veía oscuro. Por el contrario, la red de líneas de chakra que componían el sello se veía extrañamente más clara. No era que el sello se estuviera borrando, era que la estructura del sello se había vuelto más transparente. Era como si el cristal sobre una pintura se hubiera limpiado, revelando los contornos exactos, los fallos infinitesimales en el diseño. Imposible, pensó Neji, su pulso acelerándose. El Kinjutsu era una ciencia estática. Era imposible que la marca cambiara a menos que fuera activada o anulada por otro Kinjutsu experto. Pero los ojos de Hinata. Su Byakugan Ketsu. Su capacidad para leer los vectores de la materia y los patrones de fatiga estructural. Cuando Hinata había analizado el sello, había enviado una onda de chakra de lectura de una precisión tan perfecta que, en lugar de anular el sello, había expuesto su arquitectura. Había comenzado el proceso de descomposición estructural del Kinjutsu. Neji se tocó la frente, su dedo rozando la marca expuesta. La veía más viva, pero a la vez, más vulnerable. Ya no era una mancha de opresión, era un plano que podía ser leído y descrito. Neji apagó su Byakugan. Guardó su protector de frente, ajustándolo firmemente. No fue mi imaginación, susurró al aire silencioso. Ella realmente puede hacerlo. La promesa de libertad no era una fantasía, era un camino tangible que se abría. Neji se acostó, pero no para dormir. Se acostó para planificar.
Mañana sería un nuevo día, y la lección que le daría a su prima sería aún más brutal, porque ahora la meta era real. La libertad de energía a cambio de la evolución de Hinata. Capítulo 5. Geometría de la voluntad y el secreto del cubo. El mundo exterior a la suite sellada en la torre Hokage continuaba su curso, pero para Sakura se había reducido a un cuadrado de 3 metros y la presencia constante de Tsunade. Para Ino, así como para los padres de Sakura, la explicación era simple y, al ser de naturaleza médica y académica, incuestionable. El nivel de control de chakra que Sakura ha alcanzado para su edad no tiene precedentes. Sus células nerviosas están reaccionando a la acumulación de energía de maneras que ni siquiera yo había previsto. Para estabilizar esta nueva fase y prepararla para técnicas médicas de élite, como el SMZM Saisei, requiere mi supervisión constante. Sakura, por su propia iniciativa, ha solicitado convertirse en mi asistente personal a tiempo completo, durmiendo en la torre para maximizar el tiempo de entrenamiento y estudio. El ninjutsu médico siempre había sido un camino de ascetismo y dedicación total, por lo que la noticia, aunque decepcionante para Ino, extrañaba a su amiga, fue aceptada. Sakura aún estaba, finalmente, ascendiendo al lugar que le correspondía como la mejor discípula del Hokage, un proceso que exigía un sacrificio social. Nadie dudaba de la verdad, y menos Kakashi, quien, tras el incidente del Valle del Fin, creía que Sakura estaba en un retiro de sanación profunda y entrenamiento para canalizar su chakra. La verdad, sin embargo, era que Sakura no estaba estabilizando su chakra. Estaba aprendiendo a desmantelar la estabilidad del universo. En la sala de entrenamiento sellada, Tsunade no usaba muñecos, sino una pizarra de Kinjutsu grabada en la pared. Tu técnica, que llamamos portal, no es una teletransportación común, explicó Tsunade, señalando un diagrama que mostraba el espacio como una lámina estirada. Los ninjas del espacio-tiempo, como el cuarto, usan una fórmula compleja y sellos para intercambiar posiciones con un objeto. Tú no intercambias, tú colapsas la distancia. El chakra es la energía que sostiene la materia, continuó. Tu control de precisión médico, tu capacidad de manipular una sola célula, te permite hacer algo que nadie más puede. Tratar el espacio-tiempo como un tejido orgánico que se puede pinzar. Tsunade dibujó dos puntos, A y B, separados por una línea recta. En la geometría euclidiana, la distancia es esta línea. Pero tú no operamos en esta dimensión. Tu jutsu te exige ver el espacio de forma más fundamental. El vector y el pliegue. Tsunade continuó su lección. Lo primero que haces, aunque sea inconsciente, es definir un vector. El vector es la flecha que va de tu punto de origen, tu cuerpo o tu mano, al punto de destino. Ese vector se compone puramente de tu intención quirúrgica en la inyección inicial de chakra. Si tu intención es vaga estar lejos, el vector es masivo. Si tu intención es precisa mover la punta de mi dedo 10 centímetros al norte, el vector es minúsculo. Una vez que el vector está definido, tu chakra, activado por tu voluntad concentrada, realiza el ax real. La curvatura espacial, si sea Tsunade, deslizando sus manos sobre el diagrama, doblando la pizarra hasta que los puntos y B se tocaron. Tú inyectas chakra de presión en el espacio que rodea tu vector de intención. Este chakra de alta presión obliga a la lámina del espacio-tiempo a doblarse, haciendo que el punto A, tú, y el punto B, el destino, colapsen hasta ser el mismo lugar. La distancia se reduce a cero. Sakura asimiló la explicación compleja. Su mente lógica, alimentada por años de estudio, le permitía captar la teoría, pero no la entendía de forma práctica. Frunció el ceño. Hokage-sama, estoy siguiendo el concepto de vector y colapso, pero, ¿cómo lo hago creíble? Soy un estudiante de 12 años, no el cuarto Hokage. Tsunade sonrió con paciencia. Buen punto, Sakura. Olvídate de la matemática por un segundo. Piensa en el mundo como un trozo de papel. El punto A es donde estás, el punto B es donde quieres ir. En lugar de caminar, que sería un camino largo, tú simplemente doblas el papel hasta que toca B. Eso es todo. Tú que crees la pinza que dobla el papel. Si quieres moverte 10 metros, el papel se dobla un poco. Si quieres moverte 1 kilómetro, el papel se dobla mucho más, y el esfuerzo es mayor. ¿Entendido? Es como una pinza quirúrgica que dobla la realidad, respondió Sakura, la comprensión iluminando sus ojos verdes. La fricción es el ruido que hace el papel al romperse. Exacto. El portal, el brillo rosa, no es más que la frontera donde el espacio doblado se encuentra consigo mismo. Cuando cruzas, o cuando el portal se cierra, la fricción dimensional es esa energía residual que destruye la materia. Es el universo reaccionando violentamente al haber sido forzado a la no distancia. El entrenamiento se centró en la precisión absoluta, usando la geometría para controlar no solo el movimiento, sino también la defensa. El objetivo de la semana: crear y mantener un cubo de seguridad a solo 5 centímetros de su piel, sin drenar su reserva de chakra. Tu mayor debilidad no es el ataque, es la defensa, dijo Tsunade. Un golpe inesperado te obliga a reaccionar con intención emocional, lo que agota tu reserva. Necesitas un mecanismo de defensa puramente físico-geométrico que se active subconscientemente. El cubo de seguridad era una técnica de defensa jutsu derivada del portal. Sakura tenía que definir 6 vectores. 6 vectores de intención geométrica que formaban un cubo perfecto de 10 centímetros, envolviendo su cuerpo a 5 centímetros de distancia. Mantener la frontera curvada. Inyectar continuamente una microdosis de chakra en los bordes del cubo para mantener esa capa de espacio ligeramente curvada. Si alguien te golpea, explicó Tsunade, su golpe impactará en la frontera del cubo. El espacio se habrá plegado tan sutilmente que su puño no se detendrá. Pasará a través de un microsalto dimensional, faltando a tu cuerpo por ese milímetro. El golpe habrá tocado la ausencia de espacio. La tarea era agotadora. Mantener 6 vectores distintos y la curvatura del espacio de forma inconsciente era una exigencia constante. El primer día, Sakura solo logró mantener 2 vectores por 10 segundos antes de que su chakra se disparara fuera de control. El clic de la fricción dimensional se escuchaba constantemente alrededor de ella, como si el espacio estuviera gimiendo. El sello Yakume en su frente pulsaba, absorbiendo lentamente el chakra ambiente y reponiendo el que se drenaba. El cuarto día, ya podía mantener el cubo por 1 minuto. Si Sakura dominaba esto, cualquier ataque físico se volvería inútil, pues el golpe nunca tocaría su forma física, sino un vacío de espacio plegado. Mientras Sakura se confinaba en la torre Hokage, doblando el espacio en la lógica, sus antiguos compañeros seguían caminos de fuerza bruta en tierras lejanas. Lejos de Konoha, en el vientre caliente de un pantano desconocido, Naruto se encontraba sumergido hasta el pecho en varo fétido, mirando con desesperación a Jiraiya, el sabio pervertido, sentado cómodamente sobre un tronco. El entrenamiento con el chakra del Kid una agonía lenta. Vamos, mocoso. Si el Zoro se siente cómodo, te da más. Gritó Jiraiya. Acepta la furia. No puedes ser un niño gaje sin hacer las paces con el poder que llevas dentro. Imagina que la gente te odia, imagina que te teme, y canalízalo. Naruto gritó, no por la frustración, sino por el dolor físico y emocional. Las marcas de Zoro se acentuaron en sus mejillas, y una aura roja pulsó a su alrededor. No era el control que quería, era el poder crudo y salvaje. Sentía la presencia de Kurama, un poder inmenso y desesperado, que prometía la victoria a un costo que aún no podía calcular. Su camino era el del poder indomable y la furia incalculable. En lo profundo de una guarida subterránea, envuelta en la oscuridad viscosa y las sombras de las velas, Sasuke Uchiha se enfrentaba a las enseñanzas distorsionadas de Orochimaru. No había lecciones de moral, solo el consumo despiadado del ninjutsu. Sasuke perfeccionaba el chidori, la electricidad
agitando en su mano, no como una herramienta, sino como una extensión de su resentimiento. Su Sharingan giraba, no para copiar, sino para analizar y perfeccionar las artes prohibidas. Orochimaru no lo entrenaba para la guerra, sino para el asesinato perfecto y la venganza. El aire en la guarida era pesado con la ambición y la traición. Su entrenamiento era un intercambio de armas a cambio de la fuerza necesaria para matar. Su camino era el de la perfección fría y el desprecio por la debilidad. De vuelta en Konoha, Sakura comía su cena en silencio. No sentía orgullo por el poder, sino el peso de la soledad. Comparaba mentalmente los caminos. Naruto forjaba su destino con el caos. Sasuke, con el veneno. Ella lo hacía con la precisión silenciosa y el aislamiento total. Soy el recurso más valioso. Debo estar sola para que el secreto sobreviva. El cubo de seguridad que practicaba inconscientemente ahora la separaba del mundo, y el precio de convertirse en el arma más grande de Konoha era la absoluta separación de aquellos a quienes quería proteger. Okage-sama, dijo Sakura esa noche, su voz firme. El riesgo de que me descubran es demasiado alto. Si soy tan valiosa, ¿no deberíamos tener una coartada más creíble que solo el entrenamiento médico? Tsunade, que revisaba pergaminos con el ceño fruncido, alzó la mirada, complacida por el pensamiento estratégico de su alumna. Tu mente está funcionando, mocosa. ¿Qué sugieres? Usted dijo que puedo ascender a Chunin no Nin. Hagámoslo oficial. Como su asistente, exija que se me dé la promoción a Chunin en privado, argumentando mi habilidad médica y mi control de TT insuperable. Esto justificará por qué solo me reporta a usted y por qué mi acceso es restringido. La gente asumirá que es un nombramiento político y estratégico, no la protección de una habilidad. Es una verdad a medias. Tsunade se echó a reír, una risa profunda y ronca. Excelente. Una mentira operacional envuelta en la verdad burocrática. Eres la estratega que pensé que eras. Mañana mismo hago el anuncio oficial. El sello del Jin brillaba muy suavemente en su frente, acumulando pacientemente el chakra para el próximo desafío. Su ascenso a Chunin sería un secreto más en el arsenal de Konoha, un escudo para el verdadero poder. Mañana, Tsunade le enseñaría la geometría del vacío, cómo abrir un portal dentro de otro para crear trampas de tiempo.